Muy buenas noches, profesora. Mi nombre es Eduardo Pavés, soy ingeniero constructor. Vengo a hablar sobre el encargo que usted nos solicitó, en el cual tenemos que identificar los principales procesos del siglo XX desde la Primera Guerra Mundial hacia adelante. Bueno, primero mencionar que los principales procesos que trajo la Primera Guerra Mundial fue que se nacionalizaron las naciones, sino que se acabó un sistema de feudalismo a la democratización en Occidente. Como dije, también nacieron nuevas naciones. Estados Unidos se vuelve una potencia mundial. La forma en cómo se vivía la guerra se modernizó, la llegada del tanque, el gas mostaza. em, Estados Unidos se encargó de la reconstrucción de Europa dentro de esta época. También mencionar que Estados Unidos se empodera y también gana mucho dinero en este tiempo, conocido como los locos años 20, donde su gente empieza a tener gran cantidad de dinero. Nace también los totalitarios, el rincor de los países que fueron derrotados, como en el caso de Alemania. Los totalitarios se puede entender que son el nazismo, el fascismo y el comunismo, que luego de la caída de bolsas de valores tomaron más ideales o más partidarios a sus ideales, llegando al poder posteriormente en cada una de las naciones. En 1945 se da inicio a la Segunda Guerra Mundial, otra guerra devastadora que trajo de nuevamente la destrucción de Europa. Al terminar esta guerra trajo a dos grandes referentes, a dos grandes líderes mundiales, como lo es Estados Unidos con una ideología capitalista, a la Unión Soviética con una ideología comunista, en el cual ambas naciones fueron aliadas para derrotar a Alemania, pero una vez que llegaron al punto de victoria o a Berlín, se desaliaron, construyeron un muro que separó la nación, la dividió en dos, donde se podría dar como entender que dio inicio a la Guerra Fría, que la Guerra Fría es conocida por una guerra donde al terminar una guerra tan sanguinaria, hubo una guerra donde no hubo un enfrentamiento directo, sino que un enfrentamiento indirecto que abarcó todo el mundo con estas ideologías, em, como lo pudimos ver en caso en Latinoamérica, con la llegada de Fidel Castro, la revolución de Cuba, todos los golpes de Estado que se dieron en Latinoamérica, también por esta ideología entre comunismo y capitalismo. Algo que todavía se mantiene hoy en día latente, por ejemplo, la división de China, porque entre China y Taiwán, que en esa época ganó el comunismo en una guerra civil. Los capitalistas o los de ideología más capitalistas se arrancaron a Taiwán, donde se nacionalizaron en Taiwán. Hoy en día se puede apreciar que hay un enfrentamiento entre China y Taiwán, donde China quiere recuperar esa nación lo ve como una región que perteneció siempre a China, que hay un enfrentamiento latente también que se ha mantenido dentro de la época hasta la época actual. La división de los Coreas, como dije también, entre una guerra que fue entre capitalismo y comunismo, donde produjo la división de las Coreas, que hasta hoy en día, en la época, todavía no se ha resuelto, todavía está esa guerra latente entre ambas naciones. Se puede apreciar que la Guerra Fría, como dije, fue una guerra indirecta donde fueron apoyados, Rusia apoyaba a los países que estaban en contra de Estados Unidos. Hoy en día se dan las mismas directrices, por ejemplo, con Cuba, con Venezuela, con China, la alianza que tiene Rusia con China, el apoyo a Corea del Norte, son muestras de que la Guerra Fría nunca terminó, sino que experimentó un proceso. Con la llegada de Vladimir Putin, un fiel creyente de la Unión Soviética, trabajó para la Unión Soviética, está trayendo nuevamente las mismas directrices de la época, la misma ideología, quiere volver a Rusia que sea una potencia mundial, como lo ha demostrado en esta época con la invasión a Ucrania, ya que tiene las intenciones de alejar a la OTAN de Rusia,
ya que la OTAN en su época fue creada principalmente para apartar las amenazas hacia Europa. En ese caso era la Unión Soviética. Hoy en día Rusia está haciendo lo mismo, está alejando a la OTAN de sus fronteras con Rusia, mostrando su poderío e invadiendo en la invasión de Ucrania. Eh, Son directrices que fueron o problemas que se arrastraron desde el siglo XX. Hoy en día los volvemos a presentar. Creo que el problema del siglo XX hasta hoy en día es la guerra por el poder, la guerra ideológica, la guerra comercial que se está dando, o problemas que nunca fueron resueltos en el siglo XX, que se mantuvieron latentes y nuevamente se están presentando en la actualidad, como dije anteriormente, China con Taiwán, los Coreas del Norte, la Guerra Fría, la forma en cómo vivían la guerra del terror entre Rusia y Estados Unidos, que no quiere haber un enfrentamiento directo entre ambas naciones, el alejamiento de la OTAN hacia Rusia para que no se acerquen a la frontera. Son las mismas directrices que se daban en la época anterior o en el siglo anterior y se siguen presentando en el siglo XXI. Bueno, profesora, yo con esto termino mi presentación. Espero esté bien. Muy buenas noches.